Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Vamos a tratar el tema 2 en el apartado 1, evolución de los procesos energéticos. Para poder empezar a hablar de los procesos energéticos, tenemos que tener claro que primero todos los organismos realizan conversiones de energía mediante reacciones químicas de la energía potencial a la energía cinética. Para el caso que nos compete en biología y para el ejemplo que tienen en pantalla, la energía química potencial liberada mediante la respiración celular se va a convertir en energía cinética en los músculos, que hacen el trabajo de estirar el arco. Estas transformaciones químicas son las que vamos a tratar en este momento, las que van a permitir que todo el organismo trabaje de forma conjunta y equilibrada, y ellas tienen precursores. Esos precursores son las enzimas, pero antes de hablar de enzimas, entonces tenemos que hablar de algunas leyes que rigen la vida. En este caso vamos a hablar de termodinámica. Tenemos que definir la termodinámica como el estudio de la energía y sus transformaciones, ya que ésta gobierna todas las actividades del universo, desde la vida hasta la muerte celular. Lo mismo ocurre con las estrellas. La termodinámica tiene, fundamentalmente, hablamos de dos leyes, tiene más, pero vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica, la cual plantea que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto nos va a permitir entender que siempre que hablemos de la ingesta calórica o las transformaciones químicas que ocurren en el organismo, toda la energía, toda la materia que está presente en el organismo no se va a perder, simplemente se va a transformar en otra, o va a ser expulsada por el cuerpo, pero la materia se va a mantener siempre igual. Por eso es que debemos comer. Nuestro sistema, la imagen que tenemos allí, va a ser, en biología siempre van a ser sistemas abiertos. Para los sistemas naturales prácticamente nunca hay un sistema cerrado. Los sistemas cerrados son hipotéticos, ya que ellos no permiten el intercambio de energía y materia dentro del sistema interno. Segunda ley. La segunda ley establece que cuando la energía se convierte de una forma a otra, esta energía es utilizable, es decir, la energía siempre va a estar disponible para efectuar un trabajo, ya sea que ésta se convierta en energía cinética, en energía química o en energía calórica. Metabolismo. Ahora sí, entrando a biología propiamente dicho. El metabolismo se consiste en la serie de reacciones químicas o rutas metabólicas que se van a encontrar dentro del organismo para mantenerlo vivo. El metabolismo entonces lo podemos definir en dos tipos de reacciones: las reacciones anabólicas y las reacciones catabólicas. Ya vamos a definir qué es anabolismo y qué es catabolismo. El anabolismo son aquellas rutas metabólicas en las cuales se forman nuevas moléculas a partir de sustancias más simples. El ejemplo de ellos son los aminoácidos cuando se transforman a proteína. Un aminoácido es una molécula simple, una molécula que no pasa generalmente de 6-7 átomos, puede llegar un poquito más en algunos casos, pero las proteínas tienen que tener una cadena larga. El catabolismo son aquellas rutas metabólicas en las cuales las moléculas se van a dividir, por lo tanto van a formar moléculas más pequeñas. El mejor ejemplo de esto es que cuando comemos, las moléculas que estamos comiendo, las proteínas, si estamos comiendo carne, se van a descomponer en sustancias más pequeñas. Quiere decir que el hecho de ingerir o hacer la digestión, estamos allí cumpliendo con una ruta catabólica. Y esta tiene entonces, dentro de esas leyes de la termodinámica que se relacionan con el anabolismo y el catabolismo, podemos decir que los enlaces, ese hecho de que se rompan y se formen enlaces para formar moléculas, la energía del enlace total equivale en esencia a la energía potencial total del sistema.
Esa cantidad de energía se conoce como entalpía. La van a profundizar un poquito más cuando estén en química. La otra, o haciendo una relación de las leyes para poder conocer esa entalpía, entonces tenemos que hay que conocer la entropía, y la entalpía están relacionadas con un tercer tipo de energía que se denomina energía libre de Gibbs, que es la cantidad de energía disponible para efectuar un trabajo. Cuando comemos, no toda la energía va directamente a producir calor, no toda la energía va directamente a realizar una reacción metabólica, porque a veces esa energía puede ser utilizada para el movimiento, para el crecimiento. La energía libre entonces es el único tipo de energía que puede realizar trabajo celular, y por eso es que mencionamos las leyes de la termodinámica, ya que los cálculos de energía libre para la entalpía y la entropía, que vamos a ver más adelante, nos permiten definir como biólogos cuando un sistema está realizando un trabajo, y la ecuación que se utiliza para calcular esa entalpía la tenemos abajo. La H es entalpía, la G es energía libre, y la otra se refiere a la cantidad de trabajo que va a realizar el sistema. Entonces, las reacciones químicas implican cambios de esa energía libre. En este caso vamos a tener las fórmulas, importantes que las copien, por lo menos para tenerlas presentes. Ya les dije que en química es posible que les expliquen un poquito más a esta profundidad. De todas maneras, en algún momento lo explicaremos de forma más profunda. ¿Qué significa ese triangulito que vemos allí en la G de energía libre? Variación de energía. ¿Qué significa el triangulito al lado de la H? Variación de entalpía. El otro triangulito, entonces ya sabemos que el triángulo va a significar variación. Entonces la energía libre disminuye durante una reacción exergónica. Aquellas reacciones que son exergónicas son aquellas que producen energía. Una reacción, cuando decimos que está produciendo energía, quiere decir que ella está liberando energía, y está liberando energía hacia el sistema. Por lo tanto, la reacción va a ser espontánea. Pongámoslo de esta manera: usted envejece de forma espontánea, no rejuvenece. Ya el hecho de rejuvenecer sería una reacción cuesta abajo, que sería una reacción inversa, y va a requerir aplicar otro conocimiento científico que hasta ahora no hay. Entonces, la energía libre también vamos a decir que se incrementa durante una reacción endergónica, es decir, son aquellas reacciones que consumen energía. Cuando usted hace ejercicio, su cuerpo está sufriendo reacciones endergónicas, usted está consumiendo energía. Vamos a ponerlo en la naturaleza. Las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, están realizando una reacción exergónica. Cuando la planta está en su fase oscura, la reacción entonces va a ser endergónica. Y vemos el gráfico de abajo, cómo ocurren esas reacciones. Si la reacción es espontánea, va directo de reactivos a productos. Si la reacción no es espontánea, va de productos a los reactivos. De nuevo, los cambios de energía libre entonces van a depender de la concentración que estén en los productos. Usted dirá, ¿para qué no estamos metiendo en química y matemática aquí? Porque resulta que yo tengo que saber calcular cuánta energía está ocurriendo en una reacción química, porque más adelante vamos a ver lo que son rutas metabólicas. No van a hacer los cálculos, para eso son unas tablas, no lo vamos a profundizar ahorita, sería un semestre en una universidad. Entonces estamos por lo menos en lo básico, que ustedes conozcan que toda célula requiere hacer intercambios de energía. Entonces, las células impulsan reacciones endergónicas acopladas a reacciones exergónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo las células pueden producir energía, y esa energía ser utilizada más adelante en otro proceso metabólico. Cuando una célula produce energía, la almacena en algunas moléculas. La principal molécula que almacena energía es el ATP, que vamos a ver en unas siguientes clases.
Y vemos unas reacciones. Reacción de reactivos a productos. La reacción 1 va a haber una variación de energía que va a ser, que va a tener en este caso un valor positivo, y lo que nos interesa aquí es el valor. Lo que me interesa es que reconozca el valor. Si el valor es positivo, requiere energía. Si el valor es negativo, ella no requiere energía, quiere decir que produce energía. Los símbolos A, B, C y D, los que están representando, son moléculas que puedan interactuar en una reacción química complementaria. Cuando las reacciones son complementarias, entonces siempre decimos que hay un mediador metabólico, y ese mediador metabólico en algunos casos pueden ser las enzimas. De ahí es que ven la reacción más grande. ¿Cuáles son las necesidades básicas de los seres vivos? Los seres vivos tienen, los seres vivos tienen entonces necesidades de energía. Les mencionaba que la energía la debemos almacenar. La energía de las reacciones químicas, el cuerpo la almacena en forma de ATP o otras moléculas. Esas otras moléculas pueden ser NADH, FADH, NADPH. Todas estas son moléculas que están encargadas de mantener la energía. En este caso, las moléculas del NADH, el FADH y el NADPH lo que hacen es tener un potencial reductor. Estas reacciones que van a permitirle al individuo trabajar van a formar o van a ayudar en la síntesis metabólica para formar aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas, que son esenciales para el organismo. Entonces, vamos a la definición de nuevo. Ruta metabólica: sucesión de reacciones químicas que van a ayudar a formar rutas metabólicas para que el organismo pueda trabajar. Entonces, tenemos en el ejemplo del primer recuadro una reacción química donde está un sustrato. Ese sustrato se transforma en metabolito, y el metabolito va a formar un producto. En este caso el producto es DD, que es la reacción que se estaba dando anteriormente. El metabolismo entonces va a hacer esas reacciones bioquímicas y los procesos biofísico-químicos que ocurren dentro de la célula. Ese metabolismo va a conducir a que se pueda producir o una reacción anabólica o una reacción catabólica. Y esas reacciones catabólicas, anabólicas que ocurren dentro del metabolismo tienen rutas que pueden ser catabólicas, anabólicas y anfibólicas. Las anfibólicas son complementarias, los vamos a ver más adelante. Rutas catabólicas, para que los tengan presentes, son rutas que generalmente son oxidantes, es decir, se libera energía a partir de un poder reductor y se sintetiza ATP. Ejemplo de ellas, la glucólisis y la beta oxidación. Es importante que tengan presente eso, copien esa lamita. Anabólicas son rutas que son generalmente reductoras, es decir, en las que se consume energía en forma de ¿qué? De ATP. Todo el alimento que consumimos se va a transformar en ATP para poder ser utilizado por las células. Cuando usted come, usted no usa directamente la carne como energía, no, la carne se transforma en energía química, esa energía química se transforma en ATP, y ese ATP es el que podemos utilizar dentro de la célula. Ejemplo de esas reacciones tenemos entonces la glucogenosis y el ciclo de Calvin, que lo vamos a tratar más adelante cuando estemos viendo respiración y fotosíntesis. Rutas anfibólicas, les decía, son rutas mixtas en las cuales están complementándose el catabolismo y el anabolismo. Ejemplo de estas rutas es el ciclo de Craig, el cual va a generar la energía y el poder reductor para los precursores biosintéticos. Ejemplo de algunos precursores biosintéticos, el ciclo de la urea, que es uno de los ciclos que está relacionado con la producción de orina. Entonces, anabolismo y catabolismo pueden ser simultáneos, sin límite de reacciones, salvo la cantidad de energía que pueda tener en forma de ATP.
¿Qué organelos están encargados de la producción de energía en la célula? De la producción de energía en la célula están encargados las mitocondrias y el cloroplasto. Estos organelos, que está sustentado que ellos tienen ADN distinto a la célula, es decir, las mitocondrias y los cloroplastos tienen un ADN diferente al de la célula del individuo donde estén presentes. En la matriz mitocondrial, para el caso de la mitocondria, se va a realizar la respiración. En la matriz de los cloroplastos se va a realizar la fotosíntesis. Y vamos a ver entonces, todas estas reacciones químicas que dijimos que iban a formarse por anabolismo o catabolismo, tienen la única función de fabricar ATP. ¿Qué es el ATP? El adenosín trisfosfato. Y el ATP, ya les había dicho, es la molécula que almacena energía en el organismo. Claro, este ATP se utiliza muy rápidamente, así que el organismo utiliza otras moléculas que puedan transformarse en ATP, pero de manera más lenta, que es aquellos precursores que dijimos, NADP, NADPH. ¿Por qué? Porque el ATP debe utilizarse de forma continua. Por eso es que si usted no come, los niveles de energía caen. Si los niveles de energía caen, pueden llevar a la muerte, que es lo que tenemos allí. También tenemos sustancias que pueden bloquear disculpen, la producción de ATP. Van a copiar de aquí la molécula, la forma de la molécula, así que tenerla presente para saber cómo es el ATP, porque usted debe ser capaz de identificar el ATP. Fíjense que él tiene una característica parecida a lo que hablábamos en las primeras clases. Él tiene una estructura molecular que en este caso está formada principalmente por nitrógenos, con enlaces de carbono y fosfato. Se llama ATP porque tiene 3 fósforos, que son estas partículas. Las letras P lo que indican son enlaces de fósforo, que son los que le van a acumular la energía realmente en la molécula. Entonces, el ATP, ¿dónde se produce? Las plantas lo producen de la energía solar, fotosíntesis. Esta energía solar, esta fotosíntesis va a llevar a la producción de sustancias energéticas, almidones, otras sustancias que pueden fabricar las plantas, y eso nos genera también alimento a ellas, pero no solamente a ellas, sino a nosotros. O sea, que para poder generar el ATP tenemos que comer. Y ese ATP va a ayudar en la contracción muscular, movimiento, en el transporte activo de sustancias, en la síntesis de biomoléculas, en la amplificación de señales neurales. Cuando el ATP se utiliza, entonces se dice que él se degrada a ADP. Ese ADP puede ser reciclado, de hecho es reciclado para que él, al añadirle otro fósforo, se transforme en ATP. ADP significa adenosín disfosfato, es decir, que tiene 2 átomos de fósforo. Entonces decimos que las moléculas transportadoras de energía tenemos ATP y ADP. Esta laminita la pueden copiar, de hecho la presentación la tienen para que no estén apurados copiando, la tienen en la página del colegio para que la puedan descargar, y aquellas cosas que yo diga que necesitan copiar, la pueden copiar. Y vemos entonces la reacción química entre ADP y ADP. Entre ATP y ADP lo que está ocurriendo es la pérdida de un fósforo o la ganancia de un fósforo. Estas dos flechitas lo que me indican es que la reacción es recíproca, quiere decir que pueden ocurrir en ambos sentidos. Evidentemente, cuando el ATP se transforma en ADP, libera energía. Cuando el ADP se transforma en ATP, consume energía. Sería el resumen de la lámina para saber la importancia. Algunas moléculas, a modo de información, que ustedes sepan qué es lo que tenemos allí. Algunas moléculas del metabolismo. Tenemos, en este caso, el ejemplo de la nicotinamida y de la adenina. Si la adenina le suena es porque ya está involucrada en la formación de el ADN. Entonces, NAD va a ser una forma oxidada. NADH
H es una forma reducida. ¿Cuándo decimos que está oxidada? Porque ya perdió electrones, que de repente se lo llevó el oxígeno o alguna otra sustancia. NAD significa nicotín, nicotín adenín dinucleótido. Y el NADH, nicotín adenín dinucleótido hidrogenado. Ella se puede transformar en otras moléculas. Entonces vamos a tener el dinucleótido de nicotinamida y la adenina, FAD, que es flavina adenosin dinucleótido, que también se encarga de transportar hidrógenos. Y ella, la que tenemos más abajo, es una de las moléculas que aporta la mayor cantidad de nitrógenos y fósforos en las reacciones, que es la coenzima A. Usted habrá escuchado algunas propagandas de que consume coenzima A o coenzima Q10. Esta es una de las encargadas de la reparación celular. En este caso, este ejemplo de moléculas que tenemos aquí es para que ustedes sepan que hay moléculas que se reducen y otras que oxidan sustancias químicas en las células. Catabolismo. Tenemos entonces, resumen para poder empezar ya a las reacciones catabólicas, algunos ejemplos de reacciones catabólicas. Tenemos que el catabolismo es la parte que va a destruir, es la parte destructiva del metabolismo. Ella va a agarrar moléculas sencillas, va a formar moléculas sencillas a partir de moléculas complejas. Se produce en el catabolismo, se puede producir ATP. Cuando se produce ATP, cuando se destruyen macromoléculas y se obtiene energía. Esquema general del catabolismo, nada más lo voy a mencionar, ustedes lo van a tener a disposición para copiarlo. Tenemos que las proteínas van a formar aminoácidos, los polisacáridos de reserva forman monosacáridos. Recuerden que estamos viendo de una molécula macro a una molécula más pequeña, se están rompiendo enlaces. Los polisacáridos, azúcares en general, estructurales, van a formar monosacáridos. Los ácidos nucleicos van a formar nucleótidos. Los fosfolípidos van a formar ácidos grasos y los triglicéridos van a formar también ácidos grasos. Todos estos a su vez van a ir liberando energía o van a ir liberando compuestos orgánicos más sencillos, que no solamente son las moléculas de monosacáridos, él también se puede seguir descomponiendo hasta formar CO2 o formar amoníaco. También puede formar otras sustancias que son de excreción del organismo. El organismo no se puede quedar con el dióxido de carbono, morimos. Tampoco se puede quedar con altas concentraciones de urea o de amoníaco, también nos morimos. Entonces se excreta. Por eso le decía que en el caso de seres humanos, al ser de todos los seres vivos, en este caso por no ser sistemas cerrados, ahí tiene que haber un intercambio de energía y de nutrientes del medio interno y el medio externo. Es decir, comemos lo que conseguimos en el medio externo para que nuestro sistema pueda funcionar. Ejemplo de estas reacciones tenemos glucólisis, la fermentación, la respiración, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el catabolismo de los lípidos, el catabolismo de los prótidos y el catabolismo de los aminoácidos. A modo de sugerencia, pueden investigar cada uno de esos sistemas metabólicos. ¿Dónde ocurría entonces ese catabolismo? ¿Dónde ocurre generalmente? Tenemos una mitocondria, de caso para la respiración, donde las diferentes sustancias que se mencionaron anteriormente van a hacer una serie de reacciones químicas para producir ATP, porque dijimos que en el catabolismo a partir de grandes moléculas se produce energía y esa energía se produce ATP. Cuando esto ocurre, aquí estamos hablando del ciclo de Krebs. Glucólisis, como ejemplo, esto es rapidito, es el proceso catabólico que parte la glucosa 6-fosfato, que de ahora en adelante las vamos a conocer como G6P, y finaliza, y termina en el piruvato, es decir, ella se rompe una molécula de glucosa para formar piruvato.
El piruvato es el que va a pasar el ciclo de Krebs, que era el que estábamos viendo anteriormente, y es el que va a permitir que haya respiración aeróbica. En toda esta caso de la glucólisis va a hacer falta oxígeno. La glucosa 6-fosfato, de la glucosa 6-fosfato, mejor dicho, se pueden obtenerse glucógeno y almidón con ATP. Durante la glucólisis se consumen 6 moléculas de ATP. Punto esenciales: en todas las reacciones anabólicas y catabólicas hay enzimas. En el caso de la glucólisis, las enzimas son alostéricas. ¿Qué son enzimas alostéricas? Son aquellas o mejor dicho, ¿cuáles son las enzimas alostéricas? Son aquellas enzimas que tienen formas globulares y que catalizan reacciones químicas. En la fase inicial de la glucólisis se da es una fase de activación, es decir, se requiere ATP para poder iniciar la descomposición de la glucosa 6-fosfato a piruvato. Por eso es que se dice que es una fase o que se forma una glucosa fosfatada. De esa glucosa fosfatada es que se va a formar el piruvato. Entonces el piruvato, ese de la glucólisis, que lo vamos a obtener por la descomposición del azúcar 6-fosfato, que puede venir de otras, inclusive de otras cadenas metabólicas o directamente por ingestión, va a ser el principio del resto de las cadenas metabólicas. Diagrama de la glucólisis, solo para que lo copien, en la lámina lo tienen. Eso es lo que veníamos explicando. Anabolismo se refiere a la parte constructiva del metabolismo, ya lo habíamos dicho. Se agarran moléculas pequeñas y ahora se forman moléculas grandes. Es una parte de biosíntesis enzimática, es decir, van a actuar enzimas para formar moléculas celulares. Para que ustedes más o menos tengan idea aquí a nivel de proceso, a raíz del metabolismo, del anabolismo, es que se forman las membranas celulares y el resto de los requisitos para el funcionamiento celular. Este anabolismo requiere un aporte de energía en forma de ATP, que es generado por ese catabolismo. Por eso es que primero hablamos de catabolismo y luego del anabolismo. Fíjense que aquí la ruta es inversa. A partir de moléculas pequeñas, CO2, oxígeno o agua, van a formar, si hablamos de cloroplastos, claro, ellos van a poder formar compuestos orgánicos sencillos. Esos compuestos orgánicos sencillos son básicamente aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos, ácidos grasos, lípidos, y ellos van a formar la base de el catabolismo, que son las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleótidos, los fosfolípidos y los triglicéridos. Esquema de la formación de la síntesis de aminoácidos. Entonces, para que lo copien, de esta manera lo vamos a mencionar. Entonces, la glucosa se transforma por aquella reacción anabólica en glucosa, en glicerato. Ese glicerato se va a transformar en piruvato. El piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A. Durante el ciclo de Krebs va a sufrir una serie de reacciones químicas que van a generar otras sustancias. Lo que más nos interesa aquí es lo que va a entrar. El 3-fosfolicerol o 3-fosfoliglicerato va a formar serina. La serina puede formar glicina, que son aminoácidos esenciales para el organismo. ¿De dónde obtenemos generalmente estos aminoácidos? Que ahí se ve la flecha de a dónde se está formando cada uno. ¿Cuáles son los aminoácidos no esenciales? Tenemos serina, glicina, alanina, aspargina, aspartato, glutamato, glutamina y polina. Si les sonó alguno conocido, es porque muchos de estos aminoácidos no esenciales se utilizan como preservativos en algunos alimentos. Los semiesenciales, la cisteína, la tiroxina y la arginina. Estos aminoácidos
lo vamos a obtener de granos, de resto de alimentos. Son semi-esenciales. Por eso semi-esenciales, porque una baja concentración de ellos no puede generar ninguna enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los esenciales? Treonina, metionina, isoleucina, leucina, valina, triptófano, fenilalanina, histidina y lisina. Estos son aminoácidos esenciales para el organismo y se clasifican en aminoácidos esenciales hidroxilados, asulfarados, alifáticos, aromáticos y básicos. Esto generalmente lo obtenemos de la carne. Usted no consume carne, está dejando de consumir unos aminoácidos, que en este caso el ejemplo es pequeño, porque realmente son 20 aminoácidos esenciales que requiere para poder subsistir. Entonces, resumen del metabolismo celular. Sabemos que el metabolismo va a tener reacciones catabólicas, anabólicas y anfibólicas, en las cuales participan la mitocondria o los cloroplastos, dependiendo de lo que estemos hablando, que debe ingresar alguna molécula externa al organismo, pues no son sistemas cerrados, que en el catabolismo vamos a hacer un proceso de degradación molecular para producir energía. En el anabolismo esos procesos cambian, entonces vamos a formar nuevas moléculas y vamos a utilizar energía. Que ambos procesos, catabolismo y anabolismo, son procesos complementarios, es decir, uno produce la energía que necesita el otro, y que todos estos procesos, para tener presente que somos un sistema que debe cumplir con las leyes de la termodinámica, va a liberar energía en forma de calor, además de las otras sustancias que vimos que se pueden formar. Ya te lo dijimos, catabolismo y anabolismo son importantes para la vida. El ATP tiene alto contenido energético, la glucólisis y la glucogenosis son complejas y convergen en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el eslabón para el resto de las rutas metabólicas. En pocas palabras estoy diciendo que tienen que buscar de investigar el ciclo de Krebs y cómo funciona, y que todo el metabolismo lo que conduce es a la utilización de la energía celular o a la producción de energía celular. Para concluir, tenemos entonces ese diagrama que ven allí, no lo van a copiar, solamente para que lo conozcan. Es el resumen de las rutas metabólicas humanas, es decir, todas las reacciones químicas que deben ocurrir en el cuerpo humano todo el tiempo para poder estar vivos. Desde la ingestión de alimentos, si usted le pregunto ¿qué tipo de energía o qué reacciones químicas van a ocurrir en tu organismo a partir de la ingesta de un pan? Usted debe saber que el pan contiene carbohidratos y se busca la línea metabólica que pasa con esos carbohidratos, y vamos a ver que los carbohidratos se transforman en sacarosa en principio, o pueden estar directamente transformados en glucosa, y que esa glucosa es la que va a entrar en las rutas metabólicas para poder producir ATP y poderle dar energía. O mire, usted se está comiendo un bistec, pero resulta que el bistec tiene lípidos, que además tiene proteínas, que son estas que tenemos por acá, se llaman lipoproteínas, y esas lipoproteínas van a entrar al organismo y van a relacionarse con los demás ciclos para también producir la energía que usted necesita. Y hay una gran diferencia en esa energía. La energía de las proteínas, es decir, de la carne, es una energía que se va desprendiendo poco a poco en grandes cantidades, mientras que la energía de los carbohidratos se desprende rápidamente y por lo tanto la consume muy rápido. Si usted desayuna café con leche y pan, a la media hora, la hora o la hora y media, dependiendo de su metabolismo, usted tiene hambre. Pero si usted se desayuna con bistec, usted puede pasar la mañana tranquilo, que es lo recomendable. Y consumió nada más proteína, también hay una ruta metabólica que lo va a ayudar a entender cuáles son las vías metabólicas y qué sustancias están dependiendo de esa vía metabólica. Por eso que se las dejo allí y la tienen en la lámina. Creo que hay una pregunta en el cuestionario que tiene que ver con eso, no sé si ahorita o en el siguiente cuestionario. Gracias por su atención.